¿Cómo están, estudiantes del noveno grado? Soy José López, tu profesor de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. En nuestro tema de hoy estaremos hablando de la citocinesis. Y dentro de este tema estaremos viendo el concepto de citocinesis y los tipos de citocinesis. La clase de hoy tiene como propósito interpretar el proceso de citocinesis. Para adentrarnos al tema de hoy, prestemos atención a la situación en que se encuentran nuestros personajes. Ara, Male y Rolfi están analizando un texto científico como parte de una tarea de castellano sobre el crecimiento de las partes vegetales. Entre los tres se ponen de acuerdo e indagan cómo las células crecen y se dividen y realizan la siguiente pregunta a su profe de ciencias. ¿Cuál es la diferencia entre citocinesis animal y vegetal? Para ir respondiendo la pregunta que se planteó en nuestra situación original, veamos primeramente en qué consiste la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Es un proceso que consiste en la separación y la distribución del citoplasma con los organelos a partir de la célula madre a las dos células que se originan. Entonces, citocinesis significa la división y la distribución de elementos del citoplasma. Para responder la pregunta que se planteó en la situación original, veamos a continuación en qué consiste la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? La citocinesis es un proceso que consiste en la separación y la distribución del citoplasma con los organelos de la célula madre en las dos células hijas. Recordemos entonces que la citocinesis es la separación del citoplasma a diferencia de la cariocinesis, que consiste en la división del núcleo que comprende a la mitosis. A continuación vamos a ver los tipos de citocinesis. Dependiendo del tipo de células, tenemos una citocinesis en las células animales y se conoce como citocinesis animal y citocinesis vegetal que ocurre en las células vegetales. La citocinesis en las células animales tienen características muy particulares. Por ejemplo, la formación del surco de segmentación, o sea, este espacio que nos está indicando en el gráfico. ¿Cómo se forma el surco de segmentación? Debido a la presencia de un anillo de contracción formada por algunos tipos de proteínas que se van achicando para provocar la separación del citoplasma. Entonces, en la línea ecuatorial se forma el surco de segmentación debido a la formación del anillo contráctil. Y la célula en división va alargándose y el surco de separación o segmentación se hace más evidente por la contracción del anillo formado por proteínas como la actina y la miosina. A continuación veremos la citocinesis en las células vegetales. En la división del citoplasma de las células vegetales tiene algunas características diferenciales, por ejemplo, la formación de vesículas que se originan a partir del complejo de Golgi y que se van ubicando en el plano medio. Estas vesículas van a originar una placa celular, una placa de celulosa,
que va a consistir en una placa de separación. Entonces, esa placa se genera a partir de las vesículas originadas por el organelo celular llamado complejo de Golgi y que contienen los materiales para la separación del citoplasma. Al utilizar el contenido de esas vesículas, las membranas del complejo van a restablecer la membrana plasmática en las células hijas. Prestemos atención a las actividades para evaluar lo que hemos aprendido con nuestro material de hoy. Veamos entonces los ejercicios. Primeramente, vamos a observar esta imagen o estas imágenes y vamos a escribir a qué tipo de citocinesis corresponde la imagen. Entonces vemos esta imagen que corresponde a una citocinesis animal porque se produjo debido a la formación del surco de segmentación. Y la otra imagen corresponde a la citocinesis vegetal debido a la formación de una placa celular. La siguiente actividad dice, indicamos con A lo que corresponde a citocinesis animal y con B si es vegetal. En la proposición 1 dice, se forman una placa en la línea media. ¿A qué tipo de citocinesis corresponde? ¿Animal o vegetal? ¿Qué letras vamos a escribir? Vamos a escribir la letra B porque corresponde a la citocinesis vegetal. En el segundo planteamiento se forma un anillo de contracción en la línea media. Esta característica era de la citocinesis animal y colocamos o escribimos la letra A. Se forma una línea de vesículas originadas por el complejo de Golgi. Muy fácil, corresponde a la citocinesis vegetal. Seguimos con nuestras actividades. Se forma un surco de segmentación. Corresponde a la citocinesis animal. Y por último, las membranas de las vesículas se unen para restablecer la membrana plasmática. Y esa característica corresponde al proceso de citocinesis vegetal. A continuación, hacemos un resumen de nuestro tema desarrollado en este material. Estuvimos hablando de la citocinesis, que es el proceso de división del citoplasma, muy diferente a la cariocinesis, que consistía en la división o separación del núcleo. Y estuvimos hablando de las características de dos tipos de citocinesis, la citocinesis animal y la citocinesis vegetal. De esta manera terminamos nuestro tema de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima clase.